Justo una semana después de las elecciones, el próximo lunes, Alfonso Fernández Mañueco inicia los contactos con los partidos en busca de apoyos a su investidura. La ronda comenzará con el líder de los socialistas, con Luis Tudanca, y después, siguiendo el resultado obtenido en las elecciones, se reunirá con el resto. Mañueco dijo que hablaría con todos, pero aspira a formar un gobierno en solitario. Buenos días. La incidencia del COVID en Castilla y León sigue bajando, se sitúa ligeramente por encima de los 1000 casos de media. La sexta ola continúa en remisión, pero el Ministerio de Sanidad prefiere esperar para seguir relajando medidas en los colegios. Algunas comunidades autónomas quieren acabar ya con las cuarentenas en los centros educativos. Carolina Darias quiere contar antes con los expertos y emplaza a las autonomías a tomar decisiones de forma coordinada en todos los territorios. Hoy también conoceremos algo más sobre ese taller en Burgos que ha sacado a la luz 2 casos de abusos sexuales a menores. Nos cuentan que la mayor parte de los abusos que se detectan proceden del entorno más cercano. Ni siquiera se pueden dirigir a estas personas para pedirles ayuda porque son ellos o ellas las que están ejerciendo esa violencia. Bélgica ha dado el paso para reducir la semana laboral a 4 días. Esto nos lleva a preguntarles hoy qué les parece la medida. ¿En qué sectores sería posible? ¿Choca con la conciliación familiar? Esto es lo que algunos de ustedes han contestado. Me parecería correcto. Por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, yo creo que con 8 horas es suficiente, con 10 a ver dónde les apañas. Yo sí, personalmente, más me vendría bastante bien. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas que siguen en ascenso. Eduardo Avión, muy buenos días. Buenos días, Pilar. Efectivamente, esta noche otra vez pocas heladas y también gracias a esas nubes bajas y nieblas que estamos teniendo, pero que desaparecerán a lo largo de la mañana. El pronóstico para hoy, marcado por esos cielos nubosos, solo a primeras horas desaparecen las lluvias en el Bierzo, la tarde mucho más soleada y esas temperaturas máximas que sobre todo ascienden en zonas altas, incluso se acercan a los 20 grados. El próximo lunes, Alfonso Fernández Mañueco inicia la ronda de contactos con los distintos partidos en busca de apoyos para su investidura. Y esa ronda comenzará con el candidato socialista. Luis Tudanca será el primero en sentarse con Alfonso Fernández Mañueco a partir de las 11 de la mañana en las Cortes de Castilla y León. Los encuentros se van a desarrollar de mayor a menor representación, así que tras él irán el resto de formaciones, siguiendo por Vox, aunque para ese encuentro aún no ha trascendido fecha. Alfonso Fernández Mañueco hace cumplir así su intención de hablar con todos los partidos que han obtenido representación parlamentaria. Mañueco aspira a formar un gobierno en solitario, pero necesita apoyos para su investidura y una de las opciones pasaría por la abstención del PSOE. No sería la primera vez que ocurriría algo así. Nuestro país ya ha pasado por procesos similares. Si el PSOE se abstuviera en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, no conllevaría la estabilidad de la legislatura. Lo vimos en el precedente nacional de 2016, que fue uno de los momentos más traumáticos para los socialistas. No podría administrar una decisión que no comparto. Sánchez y media ejecutiva dimitieron por su oposición a la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. El PSOE optó por ella para evitar unas terceras elecciones. Porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Rajoy fue investido gracias a los votos de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención del PSOE, con la excepción de 15 diputados socialistas. No. El PSOE facilitó la investidura, pero no la estabilidad. Rajoy gobernó en minoría los 2 años siguientes con el apoyo externo de Ciudadanos y los partidos canarios, y buscando la aritmética parlamentaria. Dictó 29 reales decretos, tramitó 6 como proyectos de ley y convalidó en el Congreso 22 de los 23 restantes. Además, sacó adelante 2 presupuestos generales apoyándose en el PNV, los últimos apenas 3 días antes de que los nacionalistas vascos secundaran la moción de censura que lo desalojó de Moncloa. Casi una década antes se produjo un pacto de gobierno entre los 2 partidos mayoritarios. Para buscar el diálogo y el entendimiento, para unir a la sociedad vasca. Lo sellaron en 2009 para que el socialista Patxi López se convirtiera en lehendakari del País Vasco con apoyo externo del PP. Sus diferencias en política económica acabaron dinamitando el acuerdo 3 años después. Socialistas y populares también se han facilitado llegar al poder en algunas ciudades. Lo hicieron, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria con los votos en blanco del PP para un gobierno del PSOE en 2007 y los votos socialistas para otro del PP en 2011. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, insiste en que los populares no van a dejar de lado sus principios para gobernar. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades apuntaba además a la responsabilidad que tiene Vox.
Que esto también es una clave de la que nos está hablando. Es decir, que el Partido Popular, cuando tiene fuerza suficiente para gobernar, Vox también tiene una responsabilidad. ¿Va a permitir que gobierne la izquierda? Entonces, también en esos momentos tiene que posicionarse. ¿Y qué dice Vox a todo esto? Bueno, su líder nacional, Santiago Abascal, insiste en que sin ellos en el Ejecutivo solo queda la opción de ir de nuevo a otras elecciones. No vamos a apoyar gratuitamente ningún gobierno. Queremos un cambio de rumbo y queremos que se nos respete. Vox tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno en Castilla y León, y si ese derecho no se respeta, pues Vox votará en contra de cualquier investidura. Además de las voces de los protagonistas, también hemos escuchado las opiniones de históricos políticos, como las de José María Aznar o Alfonso Guerra. Por cierto, el socialista no ve con malos ojos un acuerdo PP-PSOE. Dice que es hora de que los grandes partidos se sienten a hablar. Tienen la responsabilidad de hablar para intentar acuerdos que afectan a muchas cosas. Y eso hoy no se está practicando. La posibilidad de entendimiento que había entre los diputados de todas las formaciones políticas a partir del 78 se quiebra en el segundo mandato de José María Aznar. El que ha ganado las elecciones tiene que apañárselas para gobernar. Quien tiene la responsabilidad del gobierno en Castilla y León es quien debe valorar cuál es el mejor gobierno posible, y yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Y hablamos de otras reacciones, las de los partidos localistas a las palabras de Mañueco, que en su primer discurso tras las elecciones marcó límites a las posibles demandas de estos grupos. Los líderes de la Unión del Pueblo Leonés, de Por Ávila y de Soria Ya han sido bastante críticos con los populares. Con estas palabras se dirigía Alfonso Fernández Mañueco a los partidos provinciales. No vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras. Y no ha tardado en llegar la respuesta de todos ellos. No queremos un privilegio, queremos lo que ha prometido. Él es el que nos ha metido en este embolado. Había un gobierno estable, sin embargo ha convocado elecciones y ahora no le gusta el resultado de las elecciones. Es de una torpeza política inusual y que realmente define un poco al personaje, ¿no? Algunos de los mensajes del presidente en funciones iban directos a la UPL. La integridad autonómica no es negociable. En 3 días el señor Mañueco ha sido capaz de dinamitar absolutamente puentes con todas las fuerzas políticas. Estos partidos denuncian que las decisiones se están tomando en Madrid cuando la tarea le corresponde a Castilla y León. Que dejen de jugar con nosotros. Exigen a Mañueco que forme gobierno. Más bien pareciera que está construyendo un relato única y exclusivamente para tener la justificación y convocar unas elecciones. No será un gobierno fuerte. Soria, León y Ávila son las ciudades donde los partidos provinciales se alzaron como la fuerza más votada. Los contagios siguen bajando en Castilla y León. Son 1.808 nuevos positivos, un 25% menos que hace una semana. Han fallecido 13 personas más en la comunidad. A pesar de la mejora en la situación epidemiológica, tanto en la comunidad como en el resto del país, el Ministerio de Sanidad prefiere esperar a relajar las medidas en los colegios. En la reunión con las comunidades autónomas no se ha aprobado reducir los días de aislamiento ni eliminar las cuarentenas en los centros escolares, como proponían algunas comunidades autónomas como Cataluña. La ministra de Sanidad pide esperar y adoptar acuerdos entre todos los territorios. Porque a lo largo de la pandemia, de las lecciones que nos ha dejado, es que cuando vamos juntos avanzamos más y llegamos más lejos. Por tanto, esta ministra lo que pediría es que los acuerdos sean tomados por los órganos correspondientes del Consejo Interterritorial y que sean adoptados de manera conjunta por todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial. La relajación en las restricciones, como las mascarillas en los interiores, hace todavía más importante una buena ventilación de los espacios cerrados. Un laboratorio de la Universidad de Valladolid lleva casi 20 años investigando en ese sentido. Las conclusiones no son buenas. La calidad del aire que respiramos en la mayoría de los edificios es muy mejorable. En este laboratorio hacen visible el aire. Tratar de ver, por un lado, cómo se mueve el aire dentro de los espacios y, por otro lado, qué componentes a distintos niveles microscópicos están presentes allí.
Respiramos en torno a 11.000 litros al día y no sabemos si ese aire es de calidad o no. La ventilación es la clave y hacerlo bien repercute en nuestra salud y en nuestra productividad. También en nuestros bolsillos y en el medio ambiente. De un 10-15% de la energía total se pierde entrando aire frío. Abres un día como hoy la ventana, te entra aire frío que hay que calentar. Actualmente todos los edificios, todas las investigaciones tienden a una ventilación mecánica, controlada y generalmente con un dispositivo que se llama recuperación de calor. Es la forma más eficiente de ventilar. Ellos lo han probado en la casa que les acoge, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Previos a la propia pandemia se había hecho el estudio del CO2 dentro de las aulas. Entonces veíamos que estaba muy mal, realmente, este edificio y todos los públicos. Proponerme a mí que fuésemos pioneros en la instalación de equipos específicos de filtrado de aire que aseguraron desde entonces al 100% esa calidad del aire y permitieron mantener también al 100% la docencia presencial. Sus investigaciones sobre infiltraciones en las edificaciones son pioneras en los países mediterráneos. El certificado COVID de vacunación es un documento que compartimos todos los ciudadanos de la Unión Europea, que ha cambiado desde el pasado 1 de febrero, por lo que hay que volver a descargarlo en la aplicación de SACIL. Las personas que hayan recibido 3 pinchazos verán en su documento la numeración 3 de 3, con las 2 primeras dosis de Pfizer o Moderna y la de refuerzo. Pero el código es diferente para quienes fueron vacunados con Janssen o quienes pasaron la enfermedad antes de la vacunación. En su documento aparece la numeración 2 de 1. Indica las dosis recibidas más la inmunidad natural por el contagio. Aunque se especifique de otra forma, estas personas también tienen la pauta completa. Para un menor no es fácil identificar que sufre abusos sexuales y mucho menos cuando el agresor es alguien de su propia familia, algo que es habitual. Si ya es difícil reconocerse como víctima, denunciar es todavía mucho más complicado. En Burgos 2 menores lo han hecho y ha sido después de recibir una charla en su centro escolar. Dentro del horario escolar y a petición del centro, la policía entra en clase para explicar a los menores el acoso, la violencia sexual y otras amenazas y cómo pueden pedir ayuda. Es el paso que han dado las 2 últimas víctimas en Burgos. Después de las charlas se han dirigido en una ocasión directamente a mí y en otra después de marchar a hablar con la tutora para comentarles que estaban sufriendo lo que ellos pensaban eran unos abusos sexuales. 1 de cada 5 menores es víctima de abusos sexuales. El consumo de pornografía infantil en Internet agrava este problema. En este caso, en que hay ya consumidores habituales de este tipo de pornografía, lógicamente se está incrementando los casos de violencia sexual sobre la infancia. Con el cuento de la regla de Kiko, la asociación REA comienza cada taller de esta educación afectivo-sexual en las aulas. Son psicólogas, psicopedagogas y lo que hacen es una labor sobre todo de explicar la diferencia en lo que es una relación afectivo-sexual de lo que es una violencia sexual que se está ejerciendo sobre ella. El 70% de los abusos sexuales a menores lo cometen familiares o conocidos. La mayoría de los abusos sexuales se cometen en el ámbito cercano. Ni siquiera se pueden dirigir a estas personas para pedirles ayuda porque son ellos o ellas las que están ejerciendo esa violencia. De ahí la importancia de estos talleres. En Soria, un joven de 22 años ha sido detenido por agredir a su pareja y secuestrarla en la habitación de su piso. Fue la madre de la víctima quien avisó a la Policía Nacional de que llevaba un día sin ver a su hija. Los agentes encontraron a la joven de 18 años asustada y con signos de haber sido golpeada. El supuesto agresor ya tenía una denuncia por violencia de género de una relación anterior. Los 4 detenidos de la llamada banda del BMW en Valladolid pasan hoy a disposición judicial. A estos arrestados, 3 de ellos de 22 años y uno de 32, se les imputan multitud de robos con fuerza en las provincias de Segovia y Valladolid. No solo de vehículos, también en supermercados, perfumerías, bares y gasolineras. El grupo comenzó su actividad a finales del año pasado. Detención de 4 personas y la incautación de 3 vehículos. La operación sigue abierta. Presuntamente pertenecen a esa marca BMW que dice usted o denominada banda BMW. Presuntamente sí, pertenecen a esta banda.
Canadá da por terminada la búsqueda de los 12 desaparecidos en el naufragio del pesquero en aguas de Terranova. Las autoridades canadienses han tomado esta decisión porque tras 24 horas no existen, aseguran, opciones reales de encontrar a los pescadores con vida. En las labores de búsqueda realizadas tras el naufragio, 3 marineros pudieron ser rescatados con vida, 9 de ellos fallecieron. Me parecería correcto, sí, el acortar los días de trabajo, aunque fueran 10 horas seguidas. No meterte 10 horas un día, que sé lo que es eso, y al final las últimas horas no sabes si vas o vienes o lo que estás haciendo. Yo sí, personalmente, más me vendría bastante bien. Por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, yo creo que con 8 horas es suficiente, con 10 a ver dónde les apañas. Bélgica pone en marcha la flexibilidad en el trabajo. Se trata de reorganizar las jornadas para trabajar menos días a la semana. Creen que además de esta manera lograrán una tasa de empleo del 80%. Bélgica aprende de la pandemia y permitirá flexibilizar los horarios laborales. La idea es dar más libertad a las personas y también dar más libertad a las empresas sobre cómo se organizan las horas de trabajo. De esta manera se podrá concentrar la semana laboral en menos días. Por ejemplo, permite la posibilidad de trabajar más horas por día y así trabajar un día menos, de manera que se cumple el mismo tiempo de trabajo, pero durante 4 días. Y habrá una segunda fórmula que los empleados podrán solicitar para conciliar. Permite tener una semana en la que se trabaja más y una semana donde uno trabaja menos. El horario deberá conocerse con al menos 7 días de antelación. Forma parte de la reforma laboral que el país prepara. El vicepresidente asegura que habrá planes específicos para las empresas y una mayor protección a los trabajadores de plataformas digitales. Además, para lidiar con la escasez de perfiles técnicos, las empresas deberán presentar planes de formación. Y en el acuerdo también se contempla el derecho a la desconexión fuera del horario laboral. El país busca elevar la tasa de empleo del 71% actual al 80% en 2030. En España está por debajo del 60%. Estas que ven son las protestas de los trabajadores de Correos de Castilla y León. Denuncian el abandono que del servicio postal público en la comunidad se está realizando. Decenas de vehículos han rodado por el centro de Valladolid haciendo sonar sus claxones para reclamar mejoras laborales y apoyo al servicio. Aseguran que el plan estratégico de Correos actual provoca una situación compleja que se nota sobre todo en las zonas rurales. Les hablamos ahora de ganadería y sostenibilidad. 40 granjas de Castilla y León están participando en un proyecto europeo. Está coordinado en España por la Asociación de Productores de Vacuno. El objetivo es fomentar las prácticas respetuosas con el medio ambiente y convertirlas en una nueva fuente de ingresos. El ganado vacuno es el responsable del 3,5% de las emisiones de CO2 en España, una huella de carbono que podría reducirse un 15% sin que suponga una carga económica para el ganadero. Es al menos el objetivo del proyecto Live Carbon Farming, en el que participan 6 países europeos, entre ellos España. Certificar cuánto ha dejado de contaminar una granja para que pueda vender ese excedente en los mercados de carbono y lograr así una nueva fuente de ingresos para la explotación. Estamos tratando de promover esa certificación y de alguna manera remunerar y valorizar el esfuerzo que se pueda y que se está desarrollando ahora mismo en granjas de vacuno en España. La gestión del estiércol o la alimentación son 2 de las áreas con más potencial para reducir la contaminación. Usando pues mucha materia nuestra propia, de aquí evitar lo que se trae de importación, como por ejemplo la soja. Live Carbon Farming planea medir esos ahorros y cuánto cuesta alcanzarlos. La idea es poder establecer el coste adecuado o el precio adecuado que debería recibir ese ganadero por ese esfuerzo de reducción. De las 700 granjas participantes, 140 serán españolas, 40 de nuestra comunidad. La sobrepoblación de conejos en la zona del paraje de Val de la Gallina, en Zamora, está provocando grandes problemas a los agricultores. Piden el control de estos roedores que han construido sus madrigueras en los terraplenes de la autovía A11. El sindicato COAG reclama a la subdelegación del Gobierno y a la Dirección General de Carreteras algún tipo de solución. Temen que las pérdidas puedan acabar con todo lo sembrado hasta el momento. Esto se ha ido agravando año tras año y hasta llegar a ser un problema como el que tenemos ahora. Antes pues eran corros en la misma finca, a priori
prácticamente es el 100%, porque de momento no se ve apenas prácticamente nada. Y si la producción es merma tanto, a lo mejor, pues claro, ni la cosechas, no te merece ni cosecharla. Huevos de 3 granjas españolas han provocado un brote de salmonela en 6 países europeos. Han fallecido 2 personas, una en Francia y otra aquí en nuestro país. 272 han enfermado. Todos los productos se dispensaron en restaurantes franceses. Las agencias de salud pública y seguridad alimentaria europeas alertan del riesgo elevado de nuevas infecciones y han pedido intensificar las investigaciones en la cadena alimentaria. Y finalmente, el Parlamento Europeo ha rechazado incluir en las etiquetas de las botellas de vino información sobre el riesgo de cáncer por el consumo de vino, como ocurre, por ejemplo, con las cajetillas de tabaco. Era una propuesta de la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer del Parlamento, porque un estudio asocia el consumo de alcohol con un mayor riesgo de padecer cáncer. Las enmiendas del PP a esa propuesta han evitado su aprobación. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para hoy. Eduardo Avión, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy hemos empezado la jornada con esas brumas, con esos bancos de niebla, especialmente en zonas de meseta, aunque irán desapareciendo a lo largo de la mañana y con unas temperaturas mínimas muy parecidas a las de ayer, prácticamente sin heladas, solo con algunas heladas débiles en zonas altas, especialmente de montaña. Por lo tanto, el pronóstico para hoy queda marcado todavía con esos chubascos que teníamos residuales a últimas horas en puntos del Bierzo, que desaparecen rápidamente para dejar una jornada mucho más soleada, y también con esos bancos de niebla en el resto del territorio que nuevamente desaparecerán a lo largo de la mañana, por lo que la tarde será mucho más estable y mucho más soleada, con unas temperaturas máximas que vuelven a ascender, incluso en puntos del sur podrían acercarse a los 20 grados. La falta de lluvia está haciendo mella en los pantanos de Castilla y León. Los embalses de la cuenca del Duero se sitúan en poco más del 60%, cuando el año pasado por estas fechas estaban al 80%. El de Aguilar de Campo, en Palencia, no llega ni al 50%. Además de la falta de agua, tampoco hay nieve en las montañas, como en otros inviernos. Los regantes temen las consecuencias fatales de una sequía. Claro que nos preocupa. El año viene parecido al año 17, al 2017. Estamos en los mismos hectómetros. El río Carrión es una cuenca deficitaria. Creemos que este año sí que podremos regar, pero vamos, que es urgente hacer para economizar agua y para poder dejar agua para la zona de Valladolid. Cada vez tenemos menos agua y tenemos que ser capaces de, con menos agua, producir más. El soriano Alberto del Campo, ganador de un Goya al mejor montaje, sigue creciendo en el mundo del cine. En este caso ha sido el montador de la película Competencia Oficial, que llegará a los cines la próxima semana. El cartel es de lujo, con actores de la talla de Antonio Banderas y Penélope Cruz. Has puesto un reto. Primero porque cuando te enfrentas a una película tan grande y lo mismo, pues es que es Penélope Cruz, es Antonio Banderas, dices, buah, a ver, yo cómo me enfrento a esto. Ellos ya empiezan en sobresaliente, por lo tanto trabajar con gente así realmente ha sido mucho más fácil. Hacemos una pausa, seguimos aquí en Buenos Días Castilla y León. Hasta ahora.